Gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Ángela Gómez y aquí está el informativo. Vamos con los titulares. La Corte Penal Internacional lanzó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y contra el líder de Hamas Mohamed Deif por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esto cuando más de 44.000 palestinos fueron asesinados en Gaza. Ucrania acusa a Rusia de haber lanzado por primera vez un misil balístico intercontinental contra su territorio. Un arma diseñada para lanzar ataques nucleares a miles de kilómetros. Una nueva escalada en el conflicto y la posible respuesta de Moscú al uso por Kiev de misiles de largo alcance estadounidenses y británicos. Y a un día de que termine la COP29 en Azerbaiyán, los delegados siguen sin llegar a un acuerdo sobre la ayuda financiera a los países más vulnerables para combatir el cambio climático. Varias voces criticaron el borrador del texto final presentado en Bakú. Continuamos actualizando las noticias en France 24. La Corte Penal Internacional lanzó órdenes de arresto, como decíamos en titulares, contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, contra el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y también contra el líder de Hamas Mohamed Deif. La CPI los acusa de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza, en el caso de los dirigentes, y el miembro de Hamas por el ataque del 7 de octubre de 2023 en Israel. Albert Naya tiene los detalles. Una decisión fuerte, pero cuyos efectos están por verse. La Corte Penal Internacional emitió una orden de captura contra Benjamin Netanyahu, actual primer ministro israelí, y Yoav Gallant, exministro de Defensa. El texto deja pocas dudas. La sala dictó órdenes de detención contra dos personas, el señor Benjamin Netanyahu y el señor Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024, día en que la Fiscalía presentó las solicitudes de órdenes de detención. Y la Corte Penal Internacional detalla sus acusaciones. La sala constató que la supuesta conducta de los señores Netanyahu y Gallant se refería a las actividades de los órganos del gobierno israelí y de las Fuerzas Armadas contra la población civil en Palestina, más concretamente contra los civiles en Gaza. En un informe separado, la Corte también emitió orden de captura contra el jefe militar de Hamas, conocido como Mohamed Deif, quien supuestamente fue eliminado por Israel en agosto y del que no se tiene noticias. La antesala de esta orden de arresto vino en mayo, cuando el fiscal jefe de la Corte, Karim Khan, lo solicitó. Mi oficina acusa a Netanyahu y a Gallant como coautores y como superiores en la comisión de estos presuntos crímenes. Israel, como todos los estados, tiene el derecho a defender a su población. Sin embargo, estos derechos no eximen a Israel de su obligación de cumplir el derecho internacional humanitario. Una petición que tuvo su recorrido legal y que finalmente ha sido emitida. Ahora los tres acusados no podrán pisar hasta 124 estados, todos ellos signatarios de la Corte Penal Internacional, aunque Israel ni Estados Unidos firmaron este tratado. En Israel, tanto el gobierno como miembros de la oposición rechazaron la decisión de la Corte Penal Internacional. La oficina de Benjamin Netanyahu indicó que Israel rechaza con repugnancia las acciones que calificó de absurdas y falsas contra el primer ministro por parte de la CPI. El presidente de Israel calificó la decisión de escandalosa y el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, acusó a la CPI de ser antisemita. Esto mientras fuentes médicas palestinas indican que el ejército israelí mató a casi 90 personas solo hoy en la franja de Gaza, la mayoría en el norte del enclave durante varios bombardeos. Las autoridades palestinas dijeron que la mayoría de muertos eran mujeres y niños y que muchas víctimas seguían bajo los escombros, por lo que se adelantaban operaciones de rescate en precarias condiciones en la ciudad de Beit Lahia. La cifra de palestinos muertos por la guerra ya superó 44.100 víctimas. A propósito, Philippe Lazzarini, director de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, dijo que el 80% de la franja de Gaza ahora es de alto riesgo y que muchas personas están cada vez más desesperadas. Esta casa de 5 pisos fue atacada. Pertenece a la familia Al-Arubi. Este edificio alberga personas desplazadas del norte. Hay un gran número de muertos, la mayoría niños y mujeres. No podemos recuperarlos.
Y en el frente de la guerra de Israel con Líbano hay escepticismo ante la posibilidad de un cese al fuego con Hezbollah, que había condicionado cualquier pausa al fin de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. El enviado estadounidense Amos Hochstein está en Israel tras finalizar contactos diplomáticos en territorio libanés este miércoles. Ahora se espera un pronunciamiento. En tanto, más explosiones afectaron a los suburbios del sur de Beirut en las primeras horas de esta mañana, mientras Israel anunció la muerte de una persona por disparos de cohetes desde Líbano. Que quede claro que estamos negociando con dos condiciones. En primer lugar, un cese total y completo de la agresión. En segundo lugar, la preservación de la soberanía de Líbano. Esto significa que el enemigo israelí no tiene derecho a violar, matar o entrar a su antojo en Líbano, con diversos pretextos. Líbano debe ser protegido. Vamos a un cambio de tema porque la Fuerza Aérea de Kiev dijo que Rusia lanzó un misil balístico intercontinental durante un ataque este jueves. Este es el primer uso conocido en esta guerra de un arma diseñada para lanzar ataques nucleares a miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, Ucrania dijo que este misil en particular no tenía carga nuclear. Previamente, nuestra corresponsal en Ucrania, Catalina Gómez Ángel, nos dio más detalles. Bueno, Ángela, sabemos que esto fue un ataque que se dio en la madrugada. A partir de las 5 de la mañana sonaron las alarmas en todo el país. Luego, las fuerzas aéreas ucranianas hablaron de un ataque con este misil intercontinental, pero también con 7 misiles cruceros y con un misil aerobalístico Kinjal. Según ellos, pudieron derribar 6 de esos misiles cruceros y este misil intercontinental habría alcanzado a partes de un complejo industrial en la ciudad de Dnipro, una de las ciudades que tiene una mayor concentración de industrias en el país. No habrían fallecidos, pero sí habrían habido 2 incendios en diferentes partes de la ciudad, entre ellos un lugar donde cuidan personas con discapacidad. Como hablaba usted, esta sería la primera vez de confirmarse, aunque hay dudas de que Rusia lanza un misil de estas características. Este tendría, los medios locales han hablado de un RS-26 Rusev, que tendría un alcance de más o menos 9.300 kilómetros. Muchos se preguntan cuál es la necesidad de lanzar un misil que tiene un alto costo y además que tampoco no es muy asertivo, según dicen los expertos también, según un tratado entre Estados Unidos y Rusia. Cada vez que uno de los dos países usa un misil que tenga una capacidad más allá de 500 kilómetros, tendría que avisar al otro. Falta un día para que termine la COP29 en Azerbaiyán y el borrador del acuerdo final ha sido recibido con decepción por la falta de detalle para la financiación climática de los países más vulnerables. Aunque el fin del encuentro sería mañana, se espera que se extienda más de lo previsto, pues el documento nuevo mostró que aún queda mucho por decidir sobre las cuestiones clave. El informe es de Jesús Yajuri. Decepcionante, desequilibrado, inaceptable y un insulto. Así ha sido descrito el borrador del acuerdo de la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Clima COP29, tras una semana y media de negociaciones en Bakú, Azerbaiyán. Un borrador que se redujo a 10 páginas y que llegó en la víspera del cierre de la cumbre y que, según sus críticos, no define cuestiones claves como qué incluye la cifra anual, quién paga y cuánto. Esto ha dicho el comisario europeo de Acción por el Clima. El texto que tenemos ahora entre nosotros, en nuestra opinión, es desequilibrado, impracticable e inaceptable. Y por favor, miremos el mundo. Veamos lo que está sucediendo fuera de esta sala en términos de desastres climáticos. El objetivo de acordar cuánto deben aportar los países desarrollados a los más pobres para combatir el cambio climático no se ha cumplido, pero ahora reina la división y el descontento. Esto ha dicho el portavoz de una ONG. Estamos profundamente decepcionados y de hecho indignados. Es indignante ver que los países desarrollados ni siquiera han puesto una cifra sobre la mesa. Después de 3 años de negociaciones, 14 reuniones y varias reuniones ministeriales y más de 10 días de negociaciones aquí, los países desarrollados no han mostrado el valor suficiente para hablar siquiera de lo grande que va a ser este objetivo de financiación para el clima.
En medio del desacuerdo, un grave retroceso. Críticos advierten que el borrador omite la promesa hecha en la cumbre de Dubái el año pasado de abandonar los combustibles fósiles, considerada en ese momento como histórica. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, que ha desestimado las críticas contra el país por ser sede de la COP y al mismo tiempo productor de crudo y gas, ha dicho que estos recursos son un regalo de Dios. En Uruguay, los candidatos presidenciales Yamandu Orsi, del izquierdista Frente Amplio, y Álvaro Delgado, del Partido Nacional, que encabeza la coalición de gobierno, cerraron anoche sus campañas cuando faltan 4 días para el balotaje. Las encuestas indican un empate técnico entre ambos candidatos, quienes buscan suceder a Luis Lacalle Pou. Más detalles en este informe de Albert Naya. Queda todo dicho. Uruguay vivió actos de clausura de los 2 candidatos que pasaron a segunda vuelta. Unas elecciones que se antojan ajustadas, pero donde el oficialismo, encabezado por Álvaro Delgado, amaga con perder el control del gobierno. Nosotros tenemos claro lo que hay que hacer. Buscar más que mayoría, buscar acuerdos. Pero si del otro lado, si del Frente Amplio no hay voluntad de cambiar el chip de la confrontación por la cooperación. Uruguayos, quédense tranquilos que vamos a gobernar igual. Tranquilidad, vamos a gobernar igual. La izquierda del Frente Amplio, encabezada por Yamandu Orsi, es más optimista. Ganadora en la primera vuelta, con el 43% del apoyo, sueña con devolver a Uruguay al cauce de la izquierda. Nosotros tenemos las condiciones como para hacernos cargo de nuestro país y tenemos las condiciones para seguir trabajando en base a acuerdos, pero también con actitud firme y decidida, llevar adelante las transformaciones que el país necesita. Un Frente Amplio que gobernó con Pepe Mujica de 2005 a 2020 y que en los presentes comicios ha vuelto con fuerza, obteniendo una ajustada mayoría en el Senado en la primera vuelta. Muchas gracias. Nos vemos el domingo. Que ahora busca sellar su retorno al gobierno. En Estados Unidos, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes se reunió para discutir si habría o no un reporte sobre la conducta del nominado a fiscal general por Donald Trump, Matt Gaetz. Ante no lograr un consenso, la decisión se aplazó hasta diciembre. De abrirse una investigación, Gaetz tendría que comparecer ante el comité para esclarecer las acusaciones de pagar por sexo a menores de edad y de haber consumido sustancias ilícitas. La ratificación de Matt Gaetz como fiscal general sigue en la cuerda floja. Este miércoles se ha reunido el Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El tema, la elaboración de un posible reporte acerca de la conducta del nominado por Donald Trump para dirigir el Departamento de Justicia. Sin embargo, al término de la sesión no se logró llegar a un consenso, por lo que la discusión continuará el 5 de diciembre. Esta comisión está conformada por 5 demócratas y 5 republicanos, lo que significa que para que algo avance afirmativamente, alguien tiene que cruzar las líneas del partido y votar a la contraparte. Eso no ha ocurrido en la votación de hoy. Matt Gaetz ha sido investigado por autoridades federales por haber pagado a mujeres por tener sexo y consumir sustancias ilícitas durante el periodo entre 2017 y 2020 sin llegar a juicio. Este miércoles, el New York Times ha revelado que en el informe judicial se documenta que una menor de edad fue contratada por el ex representante a la Cámara por Florida. Imputaciones que han hecho que la bancada republicana en el Congreso dude si ratificar o no en el cargo a Gaetz. Desde el principio dije que me sorprendía la nominación dadas las numerosas acusaciones. Por eso es importante que el Senado siga su proceso de asegurarse de que tengamos una verificación de antecedentes. Tendrá la oportunidad de rendir cuentas en el proceso de confirmación. Merece la oportunidad de argumentar por qué debería ser fiscal general. Donald Trump tiene la potestad de designar a miembros de su gabinete sin la aprobación del Congreso bajo la figura de nombramiento en receso. Para invocar la facultad, la bancada republicana debería levantarse de las sesiones en las que se escoja el gabinete. Toda la información de este noticiero y muchas más noticias las pueden encontrar en nuestro canal de WhatsApp. Ya pueden seguirnos a través de esta red social donde compartimos a diario lo más importante de la actualidad del planeta. Pueden hacerlo escaneando el código QR que encuentran en sus pantallas.
Además, como siempre, pueden consultar también nuestro sitio web france24.com para la actualización de las noticias y el análisis con nuestros periodistas de nuestra redacción internacional. Eso es todo por el momento, pero sigan con France 24. Buen día.